Buenos días, hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar. Hoy día domingo, día que hizo el Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Estamos regocijados en el Señor de su bendición y su cuidado para con todos y cada uno de nosotros. Pedimos al Señor de la gloria que bendiga sus vidas, que les esté llenando de su paz y de su amor, especialmente en estos tiempos de dificultad, que les llene de confianza y no pierdan la esperanza en nuestro Señor, porque cada día Él hará salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos hará llover, y siempre tiene para los que le amamos lo mejor, porque Dios no miente y su palabra dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Oremos al Señor por la vida de todos y cada uno de nosotros, de ustedes. Ustedes también en este momento estén intercediendo por su familia, por los hermanos de la iglesia, por todas y cada una de las personas, por aquellos que tienen problemas de salud, por los necesitados económicamente, por los que emocionalmente están afectados durante todo este tiempo. Ore al Señor, intercedamos en este momento. La palabra del Señor dice que si dos nos ponemos de acuerdo para pedir algo, será hecho. Entonces clamemos al Señor juntos, porque si dos o tres se ponen de acuerdo, entonces somos más de tres. Pongámonos de acuerdo en este día para que oremos al Señor, clamando por nuestras necesidades. Y si usted sabe de alguno de los hermanos que está pasando por alguna necesidad, por favor, llámenos. El teléfono aparece siempre en la parte de abajo de sus pantallas. Es el 318-393-0171. Coloque un WhatsApp. Comuníquese por favor con nosotros si sabe de alguien que padece alguna situación difícil en su familia, para mirar cómo podríamos ayudar. Igualmente oremos al Señor porque las condiciones van mejorando cada vez, pero mantengamos el cuidado que debemos tener, la prudencia necesaria. No nos desboquemos, no salgamos a la topa tolondra simplemente porque han levantado el pico y cédula. Sigamos manteniendo los cuidados necesarios. Estaremos consiguiendo los diferentes elementos que se requieren para el cuidado y poder más adelante, cuando así se disponga, abrir nuestra casa de cultos, nuestra casa de oración para congregarnos. Pero tengamos paciencia, vamos despacio. Por ahora sígase alimentando de la palabra del Señor a través de la predicación y el estudio bíblico que haremos. No se le olvide entrar a santel.info y enviarle el enlace a sus familiares, amigos, vecinos, conocidos. Al terminar el estudio tendremos un tiempo de alabanza y luego tendremos la predicación de la palabra del Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición tuya derramada sobre la vida de todos nuestros hermanos del Centro para la Excelencia Familiar. Tu bendición esté sobre la vida de ellos cada día, guardando su salida y su entrada, bendiciéndoles en todas las áreas de su vida. Te suplico, Señor, que por los méritos de Jesucristo y su amor al entregarse por nosotros, y que por sus llagas hemos sido sanados, que tu mano sanadora y divina pase sobre el cuerpo de nuestros hermanos afectados por la salud, y seas restaurándole, seas recuperándole totalmente. Bendíceles, Señor, trae alivio a sus cuerpos, bendice a nuestro hermano Carlos Hernández, tu bendición sea sobre ellos, también a nuestros hermanos Méndez allá en los llanos orientales, tu bendición sea sobre ellos, bendice sus vidas, devuélveles la salud, eterno Padre. También te pedimos, Señor, que traigas tranquilidad y paz a la vida de la señora Victoria, amiga de Jael, que ha perdido a su esposo.
Sé tú consolándola, Señor, sé tú haciéndole compañía durante estos tiempos de soledad. Tu bendición sea sobre ella, guardándole en todo tiempo. Sigue bendiciendo, Señor, la vida de nuestra iglesia, Padre. Bendice económicamente a cada uno de ellos, no les faltes con ningún bien. Que puedan, Señor, sentir en sus vidas que tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que sustenta, que cuida, que guarda. También, eterno Padre, te pido en el nombre de Jesús que traigas ánimo, aliento a su mente y a su corazón, que la ansiedad, la angustia, la desesperación, el estrés, todo eso en el nombre de Jesús sea expulsado de sus vidas, sea sacado de su mente y de su corazón, y venga la paz de tu presencia sobre sus vidas, porque en tu presencia tendremos paz. Gracias, eterno Padre, por el consuelo que nos das en Cristo Jesús, y porque sabemos que en medio de toda esta dificultad, el control tuyo está sobre nuestra vida y en todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio y nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Por lo tanto, Señor, no temeremos ni aun que la tierra tiemble, ni aunque los montes se traspasen al corazón de la mar. Nosotros seguiremos pensando y creyendo que tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro Dios. Tú estás a nuestro lado, aún en medio de la tormenta, nos das la paz y la tranquilidad. Sigue bendiciendo a mis hermanos y quédate con nosotros en este servicio y abre nuestra mente y corazón para poder entender tu palabra, para asimilarla y ponerla por obra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, estamos cerrando este ciclo, esta temporada de estudios bíblicos en los Salmos, y comenzaremos la próxima semana un nuevo trimestre, el último del año. Cerramos entonces el estudio bíblico de los Salmos con el salmo favorito de muchos cristianos, que junto con el Salmo 91 hacen parte del diario pensar, del diario vivir de los cristianos, y también de muchos que lo colocan abierto en sus Biblias, en su almohada o en la sala de su casa. Y me refiero al Salmo del Pastor, el Salmo 23. Muy usado por las iglesias cristianas, especialmente para los funerales. Aunque para la persona que falleció ya de nada le sirve. Porque cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, pues si ya murió no le sirve de nada. Le habría servido antes de caminar por el valle de la sombra de la muerte. Este salmo es un himno de confianza en Dios, el cual ama y cuida a las personas. Nos presenta este salmo a Dios como pastor en los versículos 1 al 4 y nos presenta a Dios como huésped en los versículos 5 al 6 de la palabra del Señor. Entonces, en el estudio de este salmo, veamos en primer lugar el Dios que provee. Versículos 1 y 2 de la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En el Salmo 23, el tono intenso del escritor hace ver claramente las palabras que están reflejando allí la experiencia personal, la experiencia vivida del salmista, aunque pueden tener cierta aplicación secundaria al cuerpo social, o sea, a la congregación, ya que muchas culturas han producido poesía que compara a los gobernantes con pastores.
Un pueblo de pastores como Israel se sentiría compelido a expresar su relación con el Señor mediante esta figura literaria. El Señor es mi pastor. El poeta amorosamente se goza con la figura. De manera correcta y calmada va describiendo los aspectos que se relacionan con el cuidado del pastor. Su habilidad indica que era una persona de mucha experiencia. Versículo 1 en la primera parte dice: Jehová es mi pastor. La figura empleada aquí es la de un pastor de ovejas. En varias partes de la Escritura, Dios es presentado como pastor de su pueblo. Génesis 48:15, Génesis 49:24, Salmo 28:9, el Salmo 77:20, el 78:52, el 80:1. En el libro del profeta Isaías capítulo 40 versículo 11, profeta Jeremías capítulo 31 versículo 10, el profeta Ezequiel en el capítulo 34 versículos 11 al 31. Allí se presenta en estos textos que les he dado a Dios como el pastor de su pueblo. Pero igualmente en el Nuevo Testamento asimismo se presenta Jesús. En Juan capítulo 10 versículo 11 y Primera de Pedro en el capítulo 2 versículo 25, Pedro dice que Él es el pastor de nuestras almas. Jehová es mi pastor. En Éxodo 3:14 está refiriéndose el salmista al nombre que Dios se ha dado para identificarse. El salmista puso el nombre del pacto, Jehová, para hablar de quien ministraba a sus necesidades. Otro término habría sido inadecuado y fuera de lugar para este salmo. En una comunidad pastoril, el pastor fiel personificaba el cuidado tierno y la vigilia infatigable. A través de los siglos, el Dios de Israel había desempeñado este papel fielmente. Había suplido toda necesidad de su pueblo. Aunque es breve, la primera frase está llena de música y suena al oído, como una bendición. El pensamiento hebreo no era filosófico o abstracto, era concreto y vivo. Jehová, Él es mi pastor. Y luego dice en la segunda parte de ese versículo 1, nada me faltará. Es la conclusión natural y lógica de la frase de apertura. Se podría captar mejor el espíritu del texto traduciéndose de esta manera: como el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué les parece? Como el Señor es mi pastor, nada me faltará. La palabra que se tradujo faltará venía de un término que significaba carecer, estar sin nada o sufrir necesidad. El salmista bien pudo haber tenido en mente la palabra que Moisés usó en su discurso de despedida de la nación. Cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida, el gran estadista Moisés usó esta misma palabra hebrea 2 veces. Cuando le recordó a los israelitas que durante todos los días de su peregrinación en ese desierto, durante los 40 años, no les faltó nada. Deuteronomio capítulo 2 versículo 7 y capítulo 8 versículo 9. Incluso Él les dice: y aunque ustedes estuvieron en el desierto todo ese tiempo, el calzado no se acabó, ni el vestido envejeció. Nada me faltará. Salmo 34 versículos 9 y 10. Esto significa, como el mismo Salmo dice, que el salmista tendría reposo, el reposo de Dios, porque en él nada le faltaría. Y en el versículo 2 dice: confortará mi alma.
O sea, me renovará las fuerzas. En el versículo 3, la primera parte dice orientación segura. Confortará mi alma. En la segunda parte del versículo y en el 4 dice que nos da valor, o sea, protección, aunque ande en valle de sombra de muerte, nos da valor. Versículo 4, la segunda parte, nos da protección. El mismo versículo 4, la tercera parte, nos da alimento. En el versículo 5, la primera parte, hace un reconocimiento. Versículo 5, la última parte. Bendiciones sin fin, también en ese versículo 5 al finalizar. Y nos presenta el amor de Dios en la primera parte del versículo 6 y nos garantiza la presencia de Dios para siempre en el versículo 4, la última parte, y en el versículo 6 también al finalizar. Entonces, fuerzas renovadas, orientación segura, valor, protección, alimento, reconocimiento, bendición sin fin, el amor de Dios y su presencia para siempre. Todo eso nos presenta aquí el salmista. El poeta incluye en su afirmación todo lo que podía ser objeto del deseo, o sea, de lo que uno quisiera tener, ya fuera temporal o espiritual. Todo lo perteneciente al cuerpo y al alma está aquí descrito. Los hebreos siempre contemplaron a la persona como una entidad total y entendieron que su Dios ministraba a todas las necesidades del ser humano, a todas las necesidades del individuo. Y entonces dice allí en ese versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 36, versículo 8, Salmo 65, versículos 11 al 13, Ezequiel capítulo 34, versículos 13 y 14, y Apocalipsis 7, 17. Usted puede reforzar esto con esos textos. El salmista regresa a los días risueños de su juventud. Recuerda cuando él gozaba de una vida libre de cuidados bajo la protección de Dios allí en el campo, cuando se acostaba sobre los prados como si fuera una oveja, o cuando descansaba en una tienda junto al arroyo. La forma de los dos verbos sugiere la mezcla de experiencia y esperanza. El poeta reúne sus pensamientos del pasado y del presente y los proyecta en el futuro para dibujar de esta manera una reflexión sencilla sobre lo que es la bondad de Dios. El escritor está colocando allí la expresión delicados pastos y el presente y los proyecta hacia el futuro, colocando entonces en una posición enfática la oración, la palabra pastos. Venía de un término que quería decir sentarse o morar. En algunas formas significaba ser adecuado o propio, gentil o hermoso. Así, entonces, este sustantivo significaba un lugar de morada o habitación y sugería la idea de comodidad o satisfacción. El escritor dibuja la calma y el reposo de un prado fresco. La palabra que se traduce descansar sugiere tranquilidad o reposo. Por eso entonces viene la frase junto a aguas de reposo. Y también es enfática y literalmente está significando agua de descanso o quietud. ¿Por qué razón? Bueno, el término viene de una palabra que significa descansar, asentar o cesar. Es un contraste con el agua tempestuosa, el agua de una tormenta. Aquí está diciendo aguas de reposo, quiere decir agua apacible y quieta. Pero no está dando la idea de una agua estancada, no,
sino como de aquellos lagos que usted ve quietos, que de pronto apenas el viento medio lo mueve. Las aguas de reposo podrían ser una corriente suave y significaba conducir. Comunica el pensamiento del salmista, esa palabra pastoreará. Implica la idea de sostener o proveer. Dios le da a su pueblo el descanso necesario y le proporciona los recursos para sostenerse. En este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis, en este tiempo de lucha, vea este salmo y mira lo que Dios está diciendo. Sostiene y provee. Le da al pueblo el descanso necesario y le proporciona los recursos para sostenerse. Por eso hablamos de el pastor que provee. Ahora miremos en segundo lugar, el pastor trae de vuelta. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Confortará mi alma, tanto en lo espiritual como en lo físico. Mire el Salmo 19, versículo 7, el 73, versículo 26, Isaías capítulo 40, versículo 31. El salmista aquí está añadiendo una imagen más. Retrata a Dios como un guía de personas que están extraviadas en la vida. La palabra se traduce confortará. Literalmente significa volver o regresar. Es lo que significa arrepentimiento. El escritor usa una forma que comunica la idea de renovar o refrescar. Especialmente tenía ese significado cuando se usaba con el término que se traduce alma. Una buena traducción sería: Él hace volver mi vida. El hebreo, en la palabra alma, aparece antes del término confortará y se refiere a la energía vital o al espíritu. Recuerde que la palabra alma es nefesh, el espíritu, el aliento. La declaración significa que Dios toma a alguien exhausto o triste y le inyecta una nueva dinámica. La idea no es tanto que alguien está pecando o resbalando en el pecado, no, sino alguien que está cansado, preocupado, como te puedes encontrar ahora en este tiempo, y también ansioso. El Señor reanima. Él vuelve el vigor a esas personas, alentándolas, animándolas a un nuevo esfuerzo y llenando sus vidas con un gozo renovado. Eso es lo que está diciendo acá: confortará mi alma. Ante las dificultades que producen sequedad y esterilidad en el alma, la presencia de Dios refresca y fortalece nuestra vida. En tiempos pasados, el poeta se había revelado, Dios se había revelado a él en forma de gracia y misericordia. El salmista sabía que Dios demostraría a su pueblo que era capaz de llenar todas las necesidades presentes y futuras. Y eso es válido para nosotros en el día de hoy. Sin embargo, ellos tenían que someterse a la dirección de Dios, que también es válido en el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios les permitiría así traerlos de vuelta a un lugar de descanso y a una nueva motivación. En la segunda parte del versículo 3 dice: me guiará por sendas de justicia. La palabra que se tradujo guiarás, Salmo 5.8, Salmo 31.3, sugiere conducir de vuelta, como en Job 12.23. El gran patriarca Job usó esa palabra cuando habló de Dios engrandeciendo a las naciones de la nada, pero luego volviéndolas al mismo estado. En el versículo 2, el salmista dice: confortará mi alma. Y en el versículo 3, el significado parece ser que Dios conduce de vuelta a la piedad a aquel que se ha extraviado.
¿Por dónde lo guiará? Por sendas de justicia. Salmo 5:8, Salmo 139, versículo 24, Proverbios 4:11 y 12, Proverbios 8:20 y Proverbios 16:25. Por sendas de justicia. Él enseña el camino del hombre. El término justicia viene de una palabra que originalmente significaba ser justo, correcto, íntegro. El énfasis puesto en la pureza moral está allí. No está hablando en el campo del sexo, sino de la pureza moral, en cuanto a lo que es recto y justo, en todos los tratos personales con los vecinos y con los conocidos. El término rectitud a menudo se usa para traducir la palabra conducta en las decisiones éticas. En el versículo 3 dice, por amor de su nombre. Literalmente está diciendo por causa de su nombre. Dios es fiel a su palabra al cumplir lo que promete. Él libra a su pueblo del mal y lo guía con todo su cariño. Como Dios se había revelado justo y misericordioso, tenía que probar que era consistente y digno de sus atributos. La naturaleza de Dios estaba comprometida. Solo actuando con consistencia y a favor de su pueblo podría justificar su afirmación. En tercer lugar, el pastor consuela. Versículo 4. En la primera parte de ese versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, el poeta deja de escribir acerca de el Señor como ha venido haciéndolo en los 3 primeros versículos y ahora se dirige a sí mismo, o sea, como hablándose a sí mismo. Al pensar en su cercanía con Dios a través de los años, él hizo memoria de los tiempos de angustia y de peligro. Él recordó los juicios que había sufrido y buscó asirse de Dios más ardientemente, porque sabía que el Señor no lo había abandonado durante ese tiempo de peligro. La frase valle de sombra de muerte es un término poético más que literal. La exquisita redacción aquí ha llegado a ser en tal forma parte del vocabulario religioso que uno titubea en decir, bueno, ¿a qué es lo que significa? Sin embargo, esta expresión significa solamente profunda oscuridad. En otras palabras, el significado es aunque ande en valle de sombra de dificultades. Y el poeta la usó para expresar tristeza y dificultad más que una partida del mundo físico. No está hablando de que se va a morir, sino que está hablando que aunque esté en medio de dificultades, en medio de pruebas como las que nos encontramos en el día de hoy a causa del COVID-19, sin embargo, aquí está hablando el salmista con confianza. No tiene dudas del hecho de que frente al desaliento y a la tristeza, el Señor lo va a guardar. Aunque ande en valle de sombra de dificultades, no temeré mal alguno. En estas experiencias concretas había aprendido preciosas lecciones sobre el poder protector y restaurador de Dios, que es lo que debemos nosotros experimentar en este tiempo. Y poder encontrar cómo Dios nos ha guardado aún en medio de las dificultades y cómo ha habido la provisión para el alimento, el vestido y el abrigo, cómo ha habido el techo, cómo está guardando tu salud. La palabra mal venía de un término que significaba primeramente romper en pedazos o hacer un ruido fuerte. De ahí vino la idea de nocivo o malo. Y el énfasis del poeta no estaba en la maldad de quienes se confabularon contra él, sino en el daño o la desgracia que podría llegar a sufrir. Y el texto hebreo dice literalmente, tuvo conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo.
Al traducir, debe el traductor o usted al interpretar el texto debe siempre tener presente los tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. O sea, Dios lo había conducido hasta el punto presente de su vida, guardándolo en el pasado y ahora protegiéndolo en este presente, pero que nunca lo iba a abandonar. El salmista menciona dos aspectos del trabajo del pastor que le dan consuelo y confianza: tu vara y tu cayado. La vara servía como arma de defensa. Se usaba como un palo con el cual el pastor podía alejar las bestias que atacaban el rebaño, y era un símbolo del oficio del pastor. El cayado era inclinado y curvo de un lado, y el pastor usaba el gancho para asir las piernas de las ovejas que querían escapar, o también para sacarlas de los peñascos cuando se caían. La palabra que se tradujo cayado vino de un término que significaba apoyarse o descansar en. Y el pastor no solo lo usaba cuando estaba cansado, sino también en auxilio para caminar. De hecho, ambas palabras, vara y cayado, pueden traducirse callado, lo cual apoyaría el argumento de algunos que dicen que era solamente un objeto. Bueno, la forma en que el poeta expresa su pensamiento, tu vara y tu cayado, intensifica su sentimiento de seguridad. No solamente para ahuyentar a los animales de la manera en que se usaba, sino también para apoyarse en ella. Y lo que está presentando es la confianza plena del salmista. Aunque tenía temor de los valles de sombras, conquistó ese temor porque confiaba en Dios. Aprendió que el antídoto para su temor no era el valor temerario, sino la fe en el pastor. Veamos en el versículo 5, el anfitrión se regocija. Recuerde que estábamos hablando de él es el buen pastor, pero también es el anfitrión, versículos 5 y 6. El anfitrión se regocija, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En el versículo 5 el poeta cambia la figura del lenguaje. Mantiene el pensamiento sustancial. Quienes viven para Dios gozan de la bendición de ser huéspedes de Dios. Aún mientras caminan por lugares donde los enemigos acechan, buscando cómo destruirlos, como en el valle de sombra de muerte, en el área donde el poeta vivía, un anfitrión se consideraba, o él consideraba que era una obligación sagrada garantizar la seguridad de sus huéspedes. ¿Recuerdan el caso cuando Lot van a atacar a sus huéspedes, a los ángeles? Y él dice, no lo hagan con ellos, más bien yo les doy mis hijas. ¿Por qué? Porque era una obligación de el anfitrión guardar o garantizar la seguridad de los huéspedes. Ningún intruso podía aprovecharse de un huésped sin antes derrotar al anfitrión. El salmista está aquí presentando que sus enemigos son frustrados y derrotados por la mano del Dios cuidador, que adereza mesa delante de sus enemigos, porque Dios velaba por él. La palabra angustiadores viene de un término que significa atar y obligar. Aquí vino la idea de ser hostil hacia otros. Probablemente el adversario es una palabra más fuerte que traduciría mejor el significado que el poeta está dando. Los adversarios trataban de afligir y vejar al salmista, causarle incomodidad y una angustia interna. Pero aquí está pintando el cuadro, el poeta pinta un cuadro de una mesa servida a la vista de sus enemigos. Y refleja así de esa manera una gráfica del cuidado de Dios y de su poder a favor suyo. Encontrar un refugio inesperado, aderezado por una mano que no podía ver y que pondría a distancia de sus enemigos, describe la existencia de un cuidado divino.
unges mi cabeza. No era lo que se usaba para instalar a un rey dirigente en una ceremonia apropiada. Se refería aquí a los ungüentos y perfumes que usaban en los banquetes orientales. Las personas que invitaban a otros acostumbraban a ungirlos a sus huéspedes en medio de la fiesta. Y ese tipo de unción simbolizaba gozo. El verbo hebreo literalmente significa engordar y el término aceite viene de una palabra que lleva la misma idea. O sea que la palabra está sugiriendo riqueza, delicadeza y fertilidad de la tierra. Es un cuadro de abundancia y de prosperidad en favor del que Dios está guardando, del que está cuidando. La frase mi copa está rebosando continúa haciendo énfasis de abundancia y plenitud del Señor, quien provee para todas las necesidades de la vida. Por eso, nada nos faltará. Quienes se sientan a su mesa tienen un semblante alegre y un corazón gozoso. El generoso anfitrión, en este caso Dios, trata a sus huéspedes con liberalidad. No solo les provee abundantemente, sino en exceso. Y finalmente una condición de seguridad, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista cierra con una afirmación de fe, con un testimonio personal donde expresa su confianza en un futuro glorioso. Su recuerdo se mezcla, hay una mezcla allí en su recuerdo de esperanza y expectación cuando contempla los días que han de venir. Él me guardó en el pasado, me está guardando ahora, y en su casa yo voy a estar por largos días. La palabra que se traduce ciertamente significa o refleja la creencia del poeta de que nadie ni nada podía vencer a una persona piadosa porque el favor de Dios estaba con ella. El bien y la misericordia es un contraste con el destino que va a sufrir el malo, que es constantemente perseguido por la calamidad y enfrentando un juicio seguro. La bendición divina que había llevado la luz del sol a la vida del poeta le promete aún más, por lo que canta con gran entusiasmo en aumento acerca de las insondables riquezas de Dios. Todos los días de mi vida significa en cada situación cambiante, antes del COVID-19, durante el COVID-19 y post-COVID-19, todos los días de tu vida. La tristeza no le preocupa al salmista porque su alma está radiante ante la presencia iluminadora de Dios. Y así debemos estar tú y yo. El salmista cuenta la comunión personal que tiene con Dios y que continúa con Dios. Por eso dice, morar en la casa de Dios. Todavía no había salido a la luz la vida eterna. Y sin embargo está diciendo, moraré en la casa del Señor por largos días. Hoy, para ti y para mí, la vida eterna está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente el Evangelio, cuyo clima en él encontramos ustedes y yo, la resurrección de Jesucristo, puede permitirnos decir, en la casa del Señor estaremos por siempre y siempre, por toda la eternidad. Por eso Pablo decía con certeza, el vivir aquí ahora es Cristo y el morir es ganancia, porque en la casa del Señor moraremos por largos días, la eternidad. Padre, te pido en el nombre de Jesús que bendigas a todos y cada uno, que esta palabra estudiada se encarne en nuestra vida y nos ayude, Señor, a vivirla día tras día, a creerla, a ponerla por obra
y haz, Señor, como el salmista, tener la certeza de que nuestro refugio eres tú, que eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, que no temeremos mal alguno, solo porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. No se te olvide continuar con la alabanza y la predicación de la palabra del Señor. Continuamos en nuestro servicio del día de hoy.